Si nos fijamos en nuestra vida, veremos restos de crisis vitales del pasado que todavía están sin resolver. Pensamientos y sentimientos acerca de sucesos que tienden a colorear nuestra percepción. Nos daremos cuenta de que nos han discapacitado en ciertas áreas de la vida. Al llegar a este punto, es conveniente preguntarse si vale la pena pagar este coste continuo. Ahora que disponemos de algunas herramientas para gestionar estos retos, podemos procesarlos. Investigar y soltar los sentimientos residuales para que se produzca la curación. Esto nos lleva a otra técnica de sanación emocional, que se vuelve poderosa cuando el acontecimiento principal ha pasado. Consiste en situar el suceso en un contexto diferente, verlo desde otra perspectiva y considerarlo dentro de otro paradigma, con otra importancia y otro significado. Se dice que la mayoría de las personas pasan la vida lamentando el pasado y temiendo al futuro, y por eso son incapaces de experimentar alegría en el presente. Muchos asumen que este es el destino humano, nuestra suerte, y que lo mejor que podemos hacer es poner buena cara y aguantarlo. Algunos filósofos han aprovechado este enfoque negativo y pesimista para desarrollar sistemas como el nihilismo. Evidentemente, estos sistemas, algunos de los cuales han sido aclamados en los últimos años, son meras víctimas de emociones dolorosas que no han sabido gestionar, lo que provocó una intelectualización y una elaboración interminables. Algunos pasaron toda su vida construyendo sofisticados sistemas intelectuales para justificar lo que resulta absolutamente obvio: una simple emoción reprimida. Una de las herramientas más eficaces para gestionar el pasado es crear un contexto diferente. Esto significa darle un significado distinto, asumir otra actitud respecto a las dificultades o traumas vividos, y valorar el regalo escondido en ellos. Viktor Frankl fue el primero en reconocer el valor de esta técnica en psiquiatría. Expuso su enfoque, que llamó logoterapia, en su famoso libro El hombre en busca de sentido. Con su experiencia personal y clínica, demostró que los acontecimientos y los sucesos traumáticos cambian y se sanan considerablemente cuando se les dota de un nuevo sentido. Frankl habló de su experiencia en los campos de concentración nazis, donde llegó a considerar el sufrimiento físico y psíquico como una oportunidad para lograr el triunfo interior. Todo se puede tomar de un hombre, menos una cosa. La última de las libertades humanas consiste en elegir la propia actitud ante cualquier conjunto de circunstancias. Elegir el propio camino. Frankl, 1954. La recontextualización oculta su don escondido. Cuando descubrimos y reconocemos este don, se produce la curación. En el ejemplo del hombre que perdió su trabajo, transcurrido algún tiempo, miró hacia atrás y vio que su anterior empleo retrasaba su crecimiento y se había convertido en una rutina. De hecho, ese trabajo le había provocado una úlcera. Antes de perderlo, solo veía sus ventajas. Más adelante empezó a reconocer el precio físico, emocional y mental que había estado pagando. Tras perderlo, se abrió a descubrir nuevas habilidades y talentos. De hecho, comenzó una carrera nueva y más prometedora. Por lo tanto, los acontecimientos de la vida son oportunidades para crecer, experimentar, expandirse y desarrollarse. En algunos casos, al mirar atrás, parece que había algún propósito inconsciente detrás del acontecimiento, como si nuestro inconsciente supiera que se debía aprender algo importante y que, por doloroso que fuera, esa era la única forma de hacerlo. Este principio forma parte de la psicología de Carl Jung, quien tras toda una vida de estudio, llegó a la conclusión de que en el inconsciente existe un impulso innato hacia la plenitud,
la integridad y la realización del ser, y que el inconsciente procura los medios para llevarlo a cabo, aunque resulten traumáticos para la mente consciente. Jung también habló de un aspecto inconsciente de nosotros mismos, al que llamó la sombra. Las sombras son todos esos pensamientos, sentimientos y conceptos reprimidos sobre nosotros mismos que no queremos afrontar. Uno de los beneficios de las crisis es que a menudo nos llevan a familiarizarnos con nuestra sombra. Al darnos cuenta de que compartimos todo con la humanidad, nos hacemos más humanos y completos. Todas las cosas que pensábamos que eran culpa de otros están igualmente en nosotros mismos. Así, cuando las llevamos a la conciencia, las reconocemos y las entregamos. Dejan de operar en nosotros de forma inconsciente. Cuando la sombra ha sido reconocida, pierde su poder. Lo único que se necesita es reconocer que tenemos ciertos impulsos, pensamientos y sentimientos prohibidos. Entonces podemos gestionarlos en un ¿qué más da? Superar una crisis vital nos hace más humanos, más compasivos. Aceptamos mejor las cosas, nos volvemos más comprensivos con nosotros mismos y con los demás. Ya no disfrutamos quitándoles la razón a los demás ni a nosotros mismos. Gestionar una crisis emocional nos lleva a una mayor sabiduría y brinda beneficios de por vida. En realidad, el miedo a la vida es miedo a las emociones. No tememos los hechos, sino lo que nos hace sentir. Cuando dominamos los sentimientos, el miedo a la vida disminuye. Tenemos más confianza en nosotros mismos y estamos dispuestos a asumir grandes riesgos porque ahora sentimos que podemos controlar las consecuencias emocionales, cualesquiera que sean. Como el temor es la base de todas las inhibiciones, el dominio del temor implica desbloquear todas las vías de la experiencia vital que antes habíamos evitado. Por lo tanto, el hombre que supo gestionar la crisis de perder un empleo no volverá a experimentar ese miedo. Será más creativo en el siguiente trabajo y estará dispuesto a asumir los riesgos necesarios para alcanzar el éxito. Comienza a ver que en el pasado, ese miedo inquietante a perder el empleo limitaba severamente su rendimiento. Lo hacía miedoso y cauteloso, y le costó su autoestima al tener que doblegarse ante sus superiores. Uno de los beneficios de una crisis vital es una mayor autoconciencia. La situación es abrumadora y nos vemos obligados a detener todos nuestros distractores. Contemplar detenidamente nuestra situación vital y reevaluar nuestras creencias, metas y valores, así como el rumbo de nuestra vida. Es una oportunidad para reevaluar y soltar la culpa, y también para un cambio total de actitud. Las crisis vitales nos enfrentan a los polos opuestos. ¿Debo odiar o perdonar a esta persona? ¿Debo aprender de esta experiencia y crecer o resistirme a ella y amargarme? ¿Elijo pasar por alto los defectos del otro y los propios, o los rechazo y ataco mentalmente? ¿Debo retirarme ante una situación similar en el futuro? ¿O debo trascender esta crisis y dominarla de una vez por todas? ¿Elijo la esperanza o el desaliento? ¿Puedo utilizar la experiencia como una oportunidad para aprender a compartir? ¿O me encierro en una coraza de miedo y amargura? Cada experiencia emocional es una oportunidad para ir hacia arriba o hacia abajo. ¿Qué elegiré? Esta es la confrontación. Tenemos la oportunidad de elegir si queremos conservar o soltar los trastornos emocionales. Vemos el coste de aferrarnos a ellos. ¿Queremos pagar el precio? ¿Estamos dispuestos a aceptar los sentimientos? ¿Podemos ver los beneficios de dejarlos ir? Nuestra elección determinará nuestro futuro. ¿Qué clase de futuro queremos? ¿Elegiremos ser sanados o nos convertiremos en lisiados ambulantes? Al hacer esta elección,
es conveniente ver la recompensa que obtenemos al aferrarnos a los restos de una experiencia dolorosa. ¿Cuáles son las satisfacciones que conseguimos? ¿Estamos dispuestos a conformarnos con tan poco? Ira, odio, autocompasión, resentimientos. Todo esto tiene su pequeña recompensa barata, esa pequeña satisfacción interior. No pretendamos que no está ahí. Hay un placer extraño y peculiar en aferrarse al dolor, ¿verdad? Satisface nuestra necesidad inconsciente de aliviar la culpa a través del castigo. Nos permite sentirnos desdichados y descompuestos. Entonces surge la pregunta, ¿pero por cuánto tiempo? Veamos el ejemplo de un hombre que no había hablado con su hermano durante 23 años. Ninguno de los dos podía recordar el incidente que había originado el distanciamiento. Lo habían olvidado hacía tiempo, pero tenían la costumbre de no hablarse, por lo que durante 23 años pagaron el precio de perder su mutua compañía, afecto y unión en los asuntos familiares, así como la posibilidad de compartir experiencias y profesarse amor. Cuando este hombre aprendió el mecanismo de la entrega, comenzó a dejar de lado sus sentimientos hacia su hermano. De repente, estalló en lágrimas de dolor al darse cuenta de todo lo que se había perdido en los últimos años. Al perdonar a su hermano, provocó una respuesta similar en él y se reunieron. Entonces uno de ellos recordó el incidente. Había sido una discusión por un par de zapatillas de tenis. Por un par de zapatillas de tenis habían pagado ese precio durante 23 años. De no haber aprendido la técnica de dejar ir, es muy probable que el hombre se hubiera ido a la tumba con su resentimiento. Así que la pregunta es, ¿cuánto tiempo más queremos seguir sufriendo? ¿Cuándo vamos a estar dispuestos a dejarlo? ¿Cuándo vamos a decir basta? La parte de nosotros que quiere aferrarse a las emociones negativas es nuestra pequeñez. Es nuestra parte miserable, mezquina, egoísta, competitiva, rastrera, maquinadora, desconfiada, vengativa, crítica, mermada, débil, culpable, avergonzada y vanidosa. Tiene poca energía, es agotadora, degradante y disminuye la autoestima. Es la pequeña parte de nosotros que representa el autoodio, la culpa sin fin y la búsqueda del castigo, de la enfermedad y del trastorno. ¿Es esa la parte con la que queremos identificarnos? ¿Es esa la parte a la que queremos dar energía? ¿Es así como queremos vernos? Porque si así nos vemos nosotros mismos, así nos verán los demás. ¿Cuál ha sido la mayor lección que has aprendido al superar una crisis en tu vida? Me encantaría leer tus reflexiones en los comentarios. Compartir nuestras experiencias puede ayudar a otros. Si este video te ha resonado, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal para mantenerte al tanto de nuestras futuras publicaciones. Hasta pronto.